Muy buenas, en esta ocasión pues vamos a hablar sobre el contrato social, obra de Jean-Jacques Rousseau. Es importante mencionar que el autor parte de la idea principal de que el hombre nace libre, pero la sociedad lo encadena. Pues en este sentido desarrolla a lo largo de sus capítulos la respuesta del por qué, la premisa, ¿no? De por qué el hombre pierde esa libertad con la que nace. En sus primeros capítulos, pues él nos, para darnos, conducirnos a la respuesta de por qué el hombre pierde esa libertad, pues inicia pues identificando cuáles son esas primeras sociedades y establece pues que la primera y única sociedad que es natural es la familia y que la familia pues constituye el modelo de las sociedades políticas, donde la figura de la autoridad o el jefe es la imagen de los padres y la figura pues de obediencia y que están obligados pues a obedecer el pueblo como tal pues son los hijos. Adicionalmente pues el autor establece otros componentes como cómo surge el derecho, si con la fuerza o cómo se va dando, ¿no? Entonces en ese sentido pues parte del derecho del más fuerte. El derecho del más fuerte pues no es nunca bastante fuerte para ser siempre el señor. En ese sentido el autor trata de decir que la fuerza pues al final no es tan suficiente para poder tener pues una figura de autoridad o de jefe ahí por siempre. Si no se transforma pues la fuerza en derecho y la obediencia en deber. Asimismo pues concluye que la fuerza no constituye el derecho y que no se está obligado a obedecer sino pues a los poderes legítimos. En este sentido pues los poderes son al final pues los que tienen esa figura de autoridad, ¿no? A lo largo pues de que él va desarrollando, de cómo van surgiendo estas sociedades, que ya planteamos que la primera y la única que es natural es la familia, de ahí luego pues vienen otros acontecimientos que se van dando a lo largo de la historia, que es la esclavitud, que es otra forma pues de cómo el ser humano pierde la libertad. Es preciso mencionar que aquí hay un componente de fuerza, ya que cuando en la antigüedad los enemigos pues tenían pues a sus rivales y estos quedaban vivos en tiempos de guerra, pues los sobrevivientes pues se capturaban para que fueran esclavos, ¿verdad? Sujetos a las órdenes y al servicio pues de, de los que los capturaban. Entonces pues hay algo que menciona el autor que es importante, que ningún hombre tiene o nace con alguna autoridad natural, sino que son las convenciones la base de toda autoridad legítima. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad como tal, pues no, nadie nace con ella, no, ninguna persona pues tiene ese derecho sobre otra persona y que si existe esta figura de autoridad, pues se debe a que hay acuerdos, convenciones entre las personas, pues que han logrado que se tengan estas figuras de autoridad sobre otras personas. Adicionalmente, pues el autor menciona que en este sentido de que el ser humano quiera persistir, quiera perseverar, quiera asegurar su subsistencia y preservar sus bienes, pues por sí solo no lo logra, sino que tiene que buscar asociarse. Y asociarse pues ¿con quién? Con grupos que realmente pues ayuden a que ese, ese deseo de subsistencia pues al final pues se logre. En este sentido pues surge una figura que el autor menciona de que es un contrato social y este contrato social pues es que implica que el hombre como tal pues pierda su libertad natural, que es un derecho ilimitado, ¿verdad? Y un derecho ilimitado a todo lo que le apetece o todo lo que quiera alcanzar. Y pues al renunciar a este derecho natural, a esta libertad natural, perdón, lo que gana pues es una libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Entonces, algo muy importante es que la libertad natural tiene más límites que las fuerzas del individuo. Es decir, el límite de la libertad natural es a lo que le permita a la fuerza al individuo querer
alcanzar o lograr o desear. Y en cambio la libertad civil pues está limitada por una voluntad general, ya no solo lo que quiere una persona, sino que algo grupal y pues también pues la posesión, ¿verdad? Que no es el efecto pues la fuerza o el derecho del primer ocupante. Entonces, dejarnos claro pues que al hacer este contrato social se pierde esta libertad natural, que creo que es por donde va encaminando el autor, y se gana una libertad civil, pero pues se pierde al final esta libertad natural. Esta ha sido mi participación, pues tengo con mis compañeras que seguirán ampliando sobre el tema. Buen día, abogado. Mi nombre es Wendy Salgado y voy a continuar hablando sobre el libro segundo de Rousseau, donde nos habla del Estado y sus componentes. En el capítulo 1 nos dice que la soberanía es inalienable. En ese primer capítulo, Rousseau comienza diciendo que solo la voluntad general puede dirigir las fuerzas estatales de acuerdo con el propósito de su institución, que es el bien común, y que el soberano se entiende como un ser colectivo, que solo puede representarse por sí mismo. La razón para ser visto como un ser colectivo es porque ningún representante podría ejercer de acuerdo con la voluntad de todos los hombres, y debido a esto, los hombres pueden transferir sus poderes, pero no sus voluntades. Luego vemos en el capítulo 2 que nos habla de la soberanía que es indivisible. La soberanía se considera inalienable, también es indivisible, ya que está compuesta por la voluntad general o no. La voluntad general corresponde a todo el pueblo, o sea, a una sola parte, a una de sus partes, constituyendo un acto de excedente y creando leyes. Luego vemos en el capítulo 3, donde nos dice que sí se puede errar la voluntad general. La voluntad general y la voluntad de todos difiere con respecto a la consideración del bien común, que caracteriza la voluntad de todo, mientras que la voluntad general se basa en el interés privado, que representa la suma de las voluntades particulares. Luego, en el capítulo 4 nos habla acerca de los límites del poder soberano. Nos dice que el Estado tiene un poder absoluto a través del cual puede administrar con precisión cada uno de sus miembros, y a esto se le llama soberanía. Rousseau de eso nos deduce que el poder soberano, absoluto, sagrado e inviolable no puede exceder los límites de las convenciones generales, y que todos pueden disponer completamente de lo que queda de sus bienes y de la libertad a través de estas convenciones. Y también que el soberano no tiene derecho a exigir a un sujeto más que a otro, y si lo hace, entonces su poder es incompetente. Luego nos habla del derecho de la vida y la muerte. Cuando se quebranta una ley donde está en peligro la existencia de una persona o del Estado, uno de los dos tiene que extinguir. Pero ¿cómo podría llevarse a cabo cuando ese individuo no tiene derecho a decidir por su vida, y siendo el mismo quien conforma el soberano? Entonces se autoelimina. Esto realmente no es lógico. Rousseau opina que el delincuente en cualquier hombre siempre tendrá la oportunidad de volverse bueno por alguna razón, y que el derecho a la vida existe, pero que el de la muerte es discutible. Luego vemos en el capítulo 6 donde nos habla de la ley y nos dice que la presencia de la ley en el soberano obedece que, si bien es cierto que la voluntad general siempre es recta, pero los juicios que lo guían no son muy claros y traerán una disyuntiva, siempre lo aprovechable y pernicioso entre lo bueno y lo malo, y es necesario la existencia para que a partir de ahí se puedan distinguir entre derecho y el deber. En el capítulo 7 nos habla del legislador. Dice que para que las mejores reglas se apliquen en la sociedad, se requerirá de una inteligencia superior que no tuviera nada que ver con la naturaleza humana para insertarlas. Esa inteligencia fue dejada al legislador, a quien Rousseau considera como un hombre de grandes hechos dentro del Estado, debido
a su genio y su función. Esta función es particular y superior a las demás. Luego vemos que nos habla acerca del pueblo. Rousseau argumenta que es necesario que el tiempo, esperar un tiempo para que las naciones maduren, para que las leyes se apliquen adecuadamente. Según él, la madurez de un pueblo no siempre es fácil de conocer y si forzamos el trabajo se pierde. Rousseau está a favor del equilibrio. También afirma que las dos formas de medir un cuerpo político son la extensión de su territorio y el tamaño de su población. Los hombres constituyen el Estado y la tierra se alimenta a los hombres. Esta relación indica que la tierra debe ser suficientemente para el sustento de sus habitantes y que debe haber tanto habitantes como tierra para poder soportar. Finalmente nos habla de los diversos sistemas de legislación. Todos los sistemas de legislación se reducen a dos objetos principales. Uno es la libertad y la otra es la igualdad. Dice que toda libertad hará más fuerte al Estado, pues esta libertad se rescata al cuerpo del Estado. La igualdad indudablemente hará que el sistema funcione. La existencia del Estado está relacionado a su constitución, donde se ha observado y ha obtenido atendiendo a todas las conveniencias y el acuerdo de sus puntos de las relaciones naturales y de las leyes, para que éstas sean de fortalecimiento de la libertad, no llegando a la servidumbre. Luego nos explica acerca de la división de las leyes. Básicamente nos dice que se dividen en tres tipos de leyes. En primer lugar, la que regula el gran conjunto de la Constitución del Estado, es decir, sobre todo la relación del soberano con el Estado. Este tipo de leyes pues se llaman leyes estatales o fundamentales. Después dice que hay que regular la relación recíproca entre los ciudadanos individuales. El ciudadano individual, pero puede vivir la mayor independencia posible de todos los demás ciudadanos, pero al mismo tiempo con la mayor dependencia del Estado. Esas dos relaciones son mutuamente dependientes, porque solo cuando el Estado es fuerte puede garantizar la independencia de todos los miembros. A estas leyes se les llaman leyes civiles. Luego tenemos el tercer tipo de ley, que es la que regula la reacción al desacato a la ley, así que la desobediencia se responde con el castigo. Estas son las leyes penales. Estas pueden verse menos como algún tipo de leyes, aparte de que confirman que todas las demás. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Hernández y yo voy a hablar lo que es el libro tercero, el gobierno en general. Cuando hablamos del gobierno en general se habla de dos causas. Una es la moral, que es el saber y es la voluntad, y la segunda es el saber del poder de la ejecución. El gobierno es una personalidad moral dotada de ciertas facultades, esto activa como al soberano y pasiva como el Estado. Sabemos que el poder legislativo pertenece al pueblo. Por el contrario, el poder ejecutivo no se puede corresponder a la generalidad como legisladora soberana, ya que este consiste en actos particulares que no corresponden a la ley, por lo que al soberano cuyos actos no pueden ser sino leyes. Entonces diremos que el gobierno es un cuerpo intermediario que está entre los súbditos y el soberano, encargado de la ejecución de leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto de civil como política. Tenemos dos voluntades generales que son el gobierno y el soberano. En todo tiempo se ha discutido sobre mucho sobre la mejor forma de gobierno, sin considerar que cada una de ellas es la mejor en ciertos casos y la peor en otros casos. En la persona del magistrado pueden verse tres voluntades, que es la aristocracia natural, la aristocracia electiva y la aristocracia hereditaria. La democracia es un tipo de gobierno en donde el pueblo lo dirige. La monarquía es el poder reunido en manos de una persona natural, de un hombre natural que tenga solo el derecho de disponer según las leyes. De todas las formas de gobierno no son adecuadas a todos los pueblos. La ventaja de un gobierno tiránico es de obrar en grandes distancias. Entonces,
infiero a nuestra patria que no está funcionando gracias a que de cierta forma, es de tiranía, encubierta en una falsa democracia, por supuesto. Por ejemplo, en la China no tiene el mejor sistema, pero el país es con mayor humanidad. Se deduce aquí que un pueblo que avanza sin maltratar y eliminar parte de él hacia un futuro mejor. O sea que en el momento en que un gobierno usurpa la soberanía, el contrato social se rompe y los simples ciudadanos entran por derecho a su libertad natural. Tienen que obedecer no por obligación, sino por violencia. Llevar a todas las partes la abundancia y la vida es así como un Estado será un tiempo más fuerte y mejor gobernado. Toda ley que no haya sido ratificada por el pueblo en persona es nula y no es ley. Puede reunirse el poder exterior de un gran pueblo con la administración fácil y con el buen orden de un Estado pequeño. Según en los tiempos de Rawls, eran llevados y puestos en práctica estos consejos. Ahora, en este tiempo, se debería tener como principio la idea de conservar entre un pueblo y el gobierno para ver si este pueblo realmente está conforme con el gobierno actual. Buenas noches, abogado. Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Emma Rivera y les expondré brevemente el libro cuarto de Rousseau. Como veníamos hablando anteriormente de los otros libros, este cuarto libro dice que como las personas o las sociedades deben someterse a la voluntad general y que esta la que busca es la voluntad de todas las personas, teniendo en cuenta la paz, la unión y la igualdad. Se convierte en el enemigo de la sutileza política, de que un pueblo, territorio, aunque las personas sean rectas, no deberían de haber leyes tan fuertes, sino las leyes universales. Pero un Estado se empieza a debilitar en el momento que impera el interés particular por la voluntad general. Este genera controversia entre los pueblos y no se debe preguntar qué suceda esto. Dice que el factor social, por su naturaleza, exige un consentimiento unánime y que es el acto voluntario del mundo y que nadie se puede obligar a cumplir las leyes que están estipuladas. Pero siempre habrán sanciones y que debe de resaltar en esto es la voluntad general, que es lo que debe de imperar siempre. Ahora bien, dice que al momento de elegir a un magistrado o a un príncipe hay dos formas. Está la elección y la suerte, ¿verdad? Y la cual llevan a la democracia. Luego habla de la dictadura y me parece muy curioso que Rousseau la recomienda y dice que es necesaria en el momento en que el Estado y el orden público se encuentra cuando se encuentra en peligro, ¿verdad? Pero se debe elegir a una persona que digna y que se pueda alterar las leyes. También habla de los sistemas romanos, donde es una relación patrón-cliente, habla también de la religión, de la teocracia, del cristianismo, y nos dice que con la doctrina del cristianismo las creencias no deben tener injurias políticas y nos hablan de la religión civil, la cual debe de impregnar en la constitución de la República y sus normas deben regirse con felicidad, siendo justos y tolerantes. Esta es nuestra participación, abogado. Muchas gracias por su atención.